Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado en boca de muchos, especialmente de los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desglosar y analizar esa frase tan potente que Kerem le dice a Hande: te buscaré. Pero no se trata solo de las palabras, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en lo que este simple pero cargado enunciado significa dentro de la narrativa, las implicaciones emocionales y lo que podemos esperar que suceda en el futuro. Si eres fanático de las historias de amor, el drama y las promesas que mueven el mundo, quédate conmigo porque este vídeo va a estar intenso. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a darle ese botón de suscribir para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y teorías. Ser parte de nuestra comunidad es lo mejor que te puede pasar si te encanta el contenido que creamos. Ahora, vayamos al grano. La frase "te buscaré" de Kerem a Hande no es una promesa cualquiera. En el contexto de las telenovelas turcas, donde las emociones son tan profundas y los giros argumentales son una constante, cada palabra tiene un peso inmenso. Cuando Kerem le dice esto a Hande, no solo está expresando un deseo, está sellando un pacto, una determinación inquebrantable. Piénsenlo, ¿en qué situación se encuentran? ¿Qué obstáculos se interponen entre ellos? ¿Qué significa para Hande escuchar esto de Kerem en ese preciso momento? Analicemos la situación. Seguramente Kerem y Hande están atravesando un momento de separación, de conflicto, quizás incluso de una profunda tristeza. Puede que Hande se sienta abandonada, decepcionada o que Kerem se vea forzado a tomar una decisión dolorosa que los aleja. La frase "te buscaré" surge en ese punto de quiebre, justo cuando la esperanza parece desvanecerse. Es la luz al final del túnel, la reafirmación de que a pesar de las circunstancias adversas, el amor o la conexión que sienten prevalecerá. Para Kerem, esta promesa es una declaración de intenciones. No es un "ojalá te encuentre" o un "me gustaría buscarte". Es un "te buscaré". Esto implica acción, esfuerzo y la voluntad de superar cualquier cosa para reunirse con ella. Denota una fuerza de voluntad impresionante y en el mundo de las telenovelas, esto suele significar que Kerem está a punto de embarcarse en un viaje, literal o figurado, lleno de desafíos. Se enfrentará a rivales celosos. Tendrán que lidiar con familias que se oponen a su unión. O quizás el mayor obstáculo sean ellos mismos, sus miedos y sus inseguridades. Para Hande escuchar estas palabras debe ser un bálsamo, pero también una fuente de ansiedad. Por un lado, le da la certeza de que no está sola, de que su conexión con Kerem es lo suficientemente fuerte como para que él luche por ella. Por otro lado, la espera que viene puede ser tortuosa. ¿Cuánto tiempo tardará Kerem en encontrarla? ¿Se mantendrá firme ella en su espera? Las circunstancias externas intentarán convencerla de que Kerem la ha olvidado o que la promesa fue en vano. Las telenovelas turcas son maestras en estirar estos momentos de espera y duda para aumentar la tensión dramática. Podemos pensar en diferentes escenarios que podrían desencadenarse a partir de esta promesa. Si Kerem es un personaje proactivo y decidido, su búsqueda podría ser rápida y directa, enfrentándose a obstáculos manejables. Sin embargo, si la narrativa busca un mayor drama, su búsqueda podría ser larga, complicada, llena de desvíos inesperados y falsas pistas. Quizás Kerem tenga que infiltrarse en lugares peligrosos, ganarse la confianza de personas poco fiables, o incluso sacrificar algo muy valioso para él en el proceso. Pensemos en el impacto emocional. La frase "te buscaré" no solo afecta a Kerem y Hande. Seguramente habrá otros personajes que reaccionen a esta promesa. ¿Habrá alguien que intente impedir que Kerem la encuentre? Quizás un villano que se alegra de su separación y ahora teme que se reúnan. O tal vez amigos y familiares que intentan disuadir a Kerem o por el contrario, le brindan su apoyo. Las dinámicas entre los personajes secundarios son cruciales en las telenovelas para amplificar el drama y las emociones. Otra cosa a considerar es el timing. ¿Cuándo se hizo esta promesa? ¿Fue en un momento de despedida acalorada, o en una conversación íntima y llena de promesas? El contexto en el que se pronuncian las palabras puede cambiar radicalmente su significado y las expectativas. Si fue en un momento de ira o desesperación, podría haber un subtexto de arrepentimiento o una necesidad de redención. Si fue en un momento de paz antes de la tormenta, la promesa se siente más sólida, más fundamentada. Y no podemos olvidar el lenguaje corporal y la entonación. Aunque estemos analizando el texto,
la forma en que Kerem dijo "te buscaré" es fundamental. Lo dijo con determinación férrea, con desesperación, con un toque de tristeza en la voz, o con una convicción que hela. ¿Vea la sangre? Estos matices transmiten información crucial sobre el estado emocional del personaje y la seriedad de su compromiso. Ahora imaginemos los posibles giros argumentales que esta promesa podría generar. Podríamos ver a Kerem viajando a lugares remotos, enfrentándose a peligros que ni siquiera imaginaba. Podría tener que disfrazarse, usar identidades falsas, o trabajar en las sombras. Por su parte, Ande podría estar en una situación de vulnerabilidad, esperando noticias, pero también quizás intentando mantenerse a salvo o recuperando fuerzas para cuando Kerem aparezca. También es posible que la búsqueda no sea un camino lineal. Podría haber momentos en que Kerem crea que la ha encontrado, solo para darse cuenta de que se trata de otra persona o de una pista falsa. Estas frustraciones recurrentes son un clásico de las telenovelas y sirven para poner a prueba la perseverancia de los personajes. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la propia Ande, al darse cuenta de la profundidad del compromiso de Kerem, también tome la iniciativa y trate de reunirse con él, creando así un juego de gato y ratón que aumente la tensión. Pensemos en la evolución de los personajes. Esta promesa podría ser el catalizador para que Kerem se convierta en un personaje más maduro, más fuerte y más decidido. Podría tener que aprender nuevas habilidades, enfrentar sus propios demonios internos y salir de su zona de confort. Para Ande, la espera podría enseñarle paciencia, resiliencia y la importancia de la fe en el amor. Y si nos ponemos a especular sobre las consecuencias a largo plazo, ¿cómo afectará esta búsqueda y su eventual éxito a la relación entre Kerem y Ande? ¿Será su vínculo más fuerte que nunca, forjado en las adversidades? ¿O las cicatrices de la separación y la lucha dejarán marcas imborrables? Las telenovelas suelen preferir finales románticos, así que es muy probable que esta búsqueda culmine en un reencuentro emotivo y un amor más profundo. Ahora pensemos en el papel de la suerte y el destino. En muchas historias el destino juega un papel crucial. Quizás Kerem y Ande se crucen de manera casual en un momento inesperado, demostrando que sus caminos estaban predestinados a encontrarse de nuevo. O quizás sus acciones y decisiones sean las que finalmente los unan, reforzando la idea de que son arquitectos de su propio destino. Un aspecto interesante a considerar es la perspectiva de la audiencia. ¿Qué queremos ver como espectadores? Queremos ver la lucha, la perseverancia, los obstáculos superados, y por supuesto, el reencuentro romántico. La frase "te buscaré" nos da la promesa de todo eso, y la expectativa de ver cómo se desarrolla esa promesa es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Para resumir, la promesa de Kerem a Ande de "te buscaré" es mucho más que un simple gesto. Es una declaración de amor, una muestra de determinación inquebrantable y el motor que impulsará gran parte de la trama futura. Implica un viaje lleno de desafíos, tanto externos como internos, para Kerem, y una espera llena de ansiedad y esperanza para Ande. Las reacciones de los personajes secundarios, el timín de la promesa, y los posibles giros argumentales añadirán capas de complejidad y drama a esta narrativa. La evolución de los personajes y la eventual consolidación de su amor serán probablemente el resultado de esta poderosa promesa. Es la clase de momento que hace que amemos las telenovelas turcas, la intensidad de las emociones, la fuerza de los lazos y la promesa de que, a pesar de todo, el amor encontrará su camino. Llegando al final de este análisis, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido por las profundidades de la promesa de Kerem a Ande. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encanta desglosar estas frases que mueven historias y personajes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasará a continuación? ¿Cómo imaginan que será esa búsqueda? ¿Se imaginan algún giro inesperado que no hayamos mencionado? Dejen todos sus comentarios y teorías abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de las telenovelas turcas para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.